Muy bien, habíamos quedado con la pregunta de Natalia. Natalia está acá, estamos más o menos respondiendo lo que vos estabas preguntando. Sí, ¿Se te sí, está ocurre bien. hacer alguna aclaración en función de lo que yo te estoy diciendo o no? Sí, sobre todo era por el lado de si se podría pensar en un nuevo modelo Easy, pero con otro final, que no tenga ese nivel de dependencia que hizo que termine en crisis el modelo. Pero creo que se entendió. Claro, porque resulta que durante el modelo Easy, en general, no había, como yo le decía, esa magnitud de población pobre. ¿Sí? Hoy tenemos la mitad de la población viviendo en la pobreza. En ese momento teníamos un 3% de la población viviendo en la pobreza. Y había posibilidades de que la gran mayoría pudiera acceder a un montón de beneficios, tanto trabajo digno y formal como con todos los derechos que daba la ley, como también a condiciones de vida y estudio, hasta estudio universitario de la mayoría, ¿no? Problemas de vivienda, pero no eran tan graves como son ahora. ¿Es posible alcanzar niveles que permitan vida digna para todos? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay, a su vez, un contexto cultural que se ha ido imponiendo a través de los medios, fundamentalmente, eh, una forma de comportamiento de la población que empieza a acceder a bienes que son mucho más sofisticados tecnológicamente y que no se producen en el país. Entonces, obvio que si nosotros pensamos en políticas que primero lo hagan más independiente, autónomo del país, primero tiene que tratar de satisfacer las necesidades que son más elementales. ¿Y eso qué requeriría? Y que en una de esas no tendríamos los recursos suficientes para acceder a los últimos modelos de los últimos aparatos tecnológicos que salen. ¿Y eso qué puede generar? Y bueno, hay un poder mediático que enseguida estaría llamando a la alerta porque estamos regresando supuestamente a, no sé, a la edad de piedra y a boicotear y sabotear cualquier proyecto autónomo. Porque pues, ¿cómo no podemos acceder? Yo no puedo comprar este modelo de celular que está accesible en Uruguay o Chile o lo que sea, y hay como pautas culturales que demandan otra cosa a los que gobiernan. Entonces, esto es un paquete que es coherente. Es decir, que se ha generado una cultura, la cultura de un poco de la conformidad con las nuevas tecnologías, de todo el querer tener, más que nada eso, en lugar de creer que algunos señalaban, ¿no es cierto? Bueno, la computadora para todo es una idea de inclusión, pero resulta que la mitad de la población no puede satisfacer necesidades básicas, y hay millones y millones que no pueden ni comer, y vos estás diciendo que le da inclusión porque le da posibilidades de computadora, cuando muchos no tienen ni siquiera vivienda, ni siquiera energía eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? Eso es una cuestión cultural que acompaña a la forma de que se fortalece este modelo. Este modelo se fortalece porque culturalmente se insiste en los medios de que nosotros podemos acceder a todo eso y que bueno, si hay pobres siempre los hubo, y será porque no quieren trabajar, o cosas así. Entonces, también no hay ninguna salida que lo resuelva un cambio de una elección de un gobierno, sino que se requiere un cambio mucho más global. El tema es que esto se inserta dentro de lo que nosotros hemos hablado de una crisis civilizatoria, ¿no es cierto? De que a nivel mundial están pasando cosas graves que nos están llevando a un callejón donde difícilmente podamos seguir viviendo como humanidad en este planeta. ¿Sí? Nosotros hemos hablado de las grandes extinciones masivas de especies que ha habido a lo largo de la historia del planeta, la historia de los seres vivos, ¿no? Ha habido 5 extinciones masivas de especies, la última fue hace 66 millones de años. Y en esas extinciones masivas, por distintas circunstancias, desaparece la gran mayoría de seres vivos, vegetales y animales. ¿Sí? La última extinción masiva fue hace 66 millones de años. Fue cuando desaparecieron los dinosaurios y se supone que fue porque hubo un gran meteorito que generó una nube que impidió que el rayo del sol llegara, que generara, bueno, eh, los alimentos que necesitaban los animales y así sucesivamente, ¿no? Ahora resulta que nosotros estamos viviendo una situación de acelerada extinción masiva de especies. Por eso ya se habla de que estamos en una sexta extinción masiva de especies. Pero esta extinción masiva, lo que tiene de nuevo es que es generada por el ser humano, ¿sí? Y además, por supuesto que vamos puestos nosotros también, porque nosotros somos parte de toda una cadena integral que necesitamos para la vida. Entonces, también hay que contemplar que un nuevo modelo que incorpore nuevas formas de producir, de consumir y de convivir, tiene que contemplar también otras formas de actuar sin destruir
destruir la naturaleza. Y las actividades que son teóricamente más competitivas en Argentina son actividades que depredan ampliamente los recursos que tenemos y contaminan y dejan poco espacio para las posibilidades futuras de los territorios donde se desarrollan. Por eso se llaman, que esos territorios se dicen que son zonas de sacrificio, porque donde se llega a generalizar ese tipo de producción y después se hace muy difícil que se pueda sustentar la vida. Entonces, acá es necesario otra política, pero no en este marco, sino, pero tampoco, digamos, cambios económicos, cambios políticos, cambios culturales, y también cambios de ciencia y tecnología, porque la ciencia y la tecnología ya desde hace algunas décadas en el mundo y en la Argentina nos responde a lo cuales son los problemas que tenemos la mayoría y cómo se pueden resolver, sino cómo se puede hacer mejores negocios para las grandes corporaciones que son las que manejan esa tecnología. Entonces es todo el orden que hay que repensarlo. Y nosotros estamos en un espacio que es la universidad, que supuestamente es para repensar ese orden, para mirar críticamente, no para esconder, sino para descubrir esto. Y lamentablemente, como está dentro de este orden social, la universidad también está actuando para favorecer este orden social, o sea, creando carreras que no van a ayudar a la gente, sino a las corporaciones, desarrollando proyectos de investigación que en lugar de resolver problemas a la gente, resolver problemas también para las grandes empresas. Entonces, la universidad también es necesario cambiarla. Pequeño detalle, pequeño desafío, ¿no es cierto? Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer la realidad, pues si no, difícilmente vamos a poder cambiarlo. Bueno, continuamos con Pedro. Sí, hola, profe. ¿Qué tal, Peter? Yo tengo dos preguntas, pero bueno, empiezo con la que me parece más importante. La ley 21.526 de entidades financieras fomentó la descentralización de los depósitos y la liberación de las tasas de interés. Desreguló el sector, que pasó a buscar sin límites de rédito económico para dejar de fomentar la actividad productiva. Cuando la ley entró en vigencia, una ley de los años 70, en junio del 77, había en Argentina 725 instituciones financieras. En esto se incluía un centenar de bancos privados y públicos, y más de 600 entidades no bancarias, es decir, las cooperativas de crédito y compañías financieras. Hoy esa cifra se redujo en un 89%. Tan solo 78 entidades financieras permanecen funcionando, y 63 de ellas son bancos. Este fue uno de los síntomas a largo plazo de la reforma. Esto lo produjo el ministro Martínez de Oz en el gobierno de Videla, un gobierno de facto, ¿no? El sistema financiero se concretó y 10 bancos, en su mayoría extranjeros, controlan actualmente alrededor del 70% del mercado privado. Los bancos públicos pasaron de 34 a tan solo 13. Esto remarca una concentración, extranjerización y privatización del capital financiero. Esa ley aún rige. ¿Por qué piensa que esa ley de la dictadura, junto con muchas más de esa época, sigue en pie? Sí, lo hemos hablado del tema de que el cambio que significó, ¿no? Esa ley, porque el dinero que está en circulación debería ser administrado por el Estado, por los propios ciudadanos, ¿no es cierto?, argentinos. La existencia de entidades financieras públicas es lo que más se justificaba, ¿no? Porque tiene, supuestamente, ¿no?, tiene como objetivo central el interés del conjunto, beneficiar al conjunto, ya sea, por ejemplo, asistiendo a aquellos que quieren hacer actividades productivas y necesitan un apoyo inicial, o asistiendo a aquellos que necesitan adquirir bienes y no tienen inmediatamente posibilidades, ¿no? Ahora, si uno deja librado al funcionamiento del mercado, el mercado tiene otra lógica, que no es ver cómo se beneficia el conjunto, sino tener la máxima ganancia posible. Ser más competitivo, tener más ganancias, para después ser más competitivo, tener más ganancias, y eso genera un proceso de concentración. El hecho de que el Estado intervenga puede aminorar ese proceso de concentración y puede, en todo caso, atemperar las desigualdades. Pero con esa ley que sancionó en abril del año 77, lo que se hace es dejarle a los bancos cada vez mayores facultades, a los bancos privados, que tienen su lógica, que es ganar
máximo posible. Ahora, la particularidad que tienen los bancos es que primero crean dinero de la nada, no trabajan con dinero propio. Primero que crean dinero de la nada o trabajan con dinero tercero, con dinero nuestro, ¿sí? Y lo multiplican. Nosotros hemos hablado del proceso de multiplicación de dinero. Los medios de pago lo multiplican los bancos privados, sin poner plata a ellos, poner plata a los demás, y obviamente para obtener beneficios. Con ese dinero multiplicado lo prestan a intereses. Y entonces se obtienen ganancias sobre ganancias sobre ganancias sin hacer ninguna actividad productiva. No se genera riqueza. El dinero se multiplica el dinero porque tienen una protección legal del Estado que les permite hacer este negocio. Es gran negocio, tal vez la actividad más delictiva y corrupta de toda la actividad económica, ¿no es cierto? Se hacen dinero de la nada o dinero de los demás y ahogan financieramente a los que generan alguna riqueza, ¿sí? Entonces, desde el Estado se puede atemperar o potenciar eso. En Argentina, desde el 77 en adelante, la ley lo que hace es proteger a la concentración y a la más poderosa y permite que sean los bancos los que fijan la tasa de interés en función de sus propios intereses. Por lo tanto, no interesa si el banco ahoga financieramente al que necesita para consumo, o al que necesita para compra, o al que necesita para producir. Lo ahoga financieramente y se enriquece sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. Y además, lo que permite esa legislación del año 77, que todavía no se ha ido modificado a pesar de casi 40 años de democracia, es que quienes tienen ganancias en la Argentina son los más poderosos, los ganan en pesos, pero se lo quieren llevar afuera y se lo tienen que llevar en dólares. Entonces le permite esa ley a que los que se quieren llevar la ganancia que obtienen quilmando a los demás, se lo pueden llevar en dólares sin problema. Eso es legalizado y eso se llama popularmente fuga de divisa, ¿sí? Entonces, en la medida que esa ley se mantenga, es muy difícil que haya un marco favorable para que se desarrollen actividades productivas sustentables y para que la riqueza que generan los argentinos con su esfuerzo y con sus propios recursos quede en la Argentina, pues se va. Entonces, la ley de entidades financieras es un instrumento que si no se modifica, va a seguir dando los mismos resultados en términos financieros. Es decir, gana el que especula sin hacer absolutamente nada. Es decir, ponen la plata en el Banco Central, a través de las LELIQ, por ejemplo, obtiene intereses fabulosos, cruzado de brazos sin hacer nada, sin arriesgar ni siquiera el dinero propio. Con el dinero de demás, paga poco impuesto, y cuando tiene una cantidad muy grande, compra dólares baratos y se los lleva afuera. Eso hace que el dólar después suba porque empieza a escasear y que después tengamos que pagar entre todos esa fiesta de los que no hacen nada y de los que mantienen esa situación de precariedad económica para todos. Entonces, esta es la entidad financiera y lamentablemente no se ha modificado, y en la medida que no se modifique, gran parte del modelo se va a mantener sin tocar, más allá de que cambie uno u otro gobierno. Porque ustedes escuchan los discursos, en especial en la campaña política, pero también durante el gobierno, en la oposición critica al oficialismo, después cuando es oficialismo es lo mismo que lo criticaba, que es lo que decía, por ejemplo, el actual presidente cuando era oposición, que en la campaña electoral, que le iba a sacar de los intereses que le están pagando los usureros a los bancos para pagarle mejor a los jubilados. ¿Qué es lo que hizo cuando llegó a ser presidente? Le sacó a los jubilados para pagarle más a los bancos. Porque está en el marco de esa ley, ¿no es cierto? Esa ley lo que hace es que está hecha para que ganen los especuladores, no los productores, mucho menos los jubilados, ¿no es cierto? Esta era una, decía vos, Peter. Sí, profe. Y la otra es más de la realidad actual. No sé si su amigo sabe que su amigo Domingo Cavallo, que fue ministro de Economía, estuvo dando una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, porque los cordobeses lo quieren mucho, parece, ¿no? Bueno, Cavallo dijo que respecto a las medidas que se podía tomar este gobierno para salir de la actual crisis, con una economía en recesión y con alta inflación, dijo que lo único que puede hacer es modificar el régimen cambiario. Pero dijo, no pueden eliminar de forma completa el cepo, pero sí pueden dejar que funcione un mercado financiero y turístico totalmente libre, sin que intervenga el Banco Central. También dijo que se deben eliminar las retenciones al sector agropecuario. ¿Qué comentario le remiten estas afirmaciones? Sí, en realidad,
digamos, hay que aclarar, ¿no es cierto?, que este personaje ha sido uno de los principales intelectuales, llamémoslo así, de la destrucción del modelo anterior y de la construcción de un modelo que está basado en la especulación y en la destrucción de la industria nacional, ¿no es cierto? Cavallo fue funcionario de la dictadura y cuando los grandes capitales especulativos vaciaron el país, se endeudaron al exterior para hacer una enorme bicicleta financiera, cuando se devaluó el dólar, esos capitales tenían que devolver esos préstamos externos en dólares y se les hacía muy caro. Entonces lo que hizo Cavallo fue estatizarle la deuda, o sea, pasarle la deuda de esos especuladores a todos los argentinos. Pequeño detalle, ¿no? Que uno no puede olvidar, no puede dejar de plantearlo. Después Cavallo, en una segunda presentación, llamémoslo así, en segundo acto, fue en los años 90. Y lo que hizo fueron 3 o 4 medidas que fueron letales para la actividad productiva. El hecho de poner un dólar tan barato, el 1 a 1, ¿no es cierto?, durante la década del 90, nos generó la sociedad, ¿no es cierto?, gran parte de la sociedad, la idea de que podíamos comprar todo barato de afuera, y resulta que a la vez que compramos las cosas baratas de afuera, destruíamos una fuente de generación de riqueza y de empleo en Argentina. Y esa destrucción no fue gratis, lo estamos pagando todavía. Y también el Cavallo en el tercer acto, que fue en el gobierno de la Alianza, a principios de este siglo, hizo un acto, digamos, de corrupción enorme, porque los grandes bancos extranjeros y las corporaciones se estaban llevando todos los dólares que había en la Argentina al exterior, estaban vaciando la Argentina en el año 2001, y como querían seguir vaciándola y no había dólares, lo que hizo Cavallo fue arreglar con el Fondo Monetario que le prestara 10.000 millones de dólares para que los especuladores se los lleven. Barato, por supuesto, lo compraron al dólar por $1. Pero ¿quién quedó debiendo esa plata? Y los argentinos. Entonces Cavallo también fue el que rompió parcialmente el sistema previsional y lo desfinanció para beneficiar a la FJP, que hicieron negocios millonarios con el aporte de los trabajadores. Es decir, todo lo antecedente que uno tiene es que la gran destrucción que vimos en Argentina, uno de los puntales centrales en cuanto a la ideología, ¿no?, y lo que operaron fue Cavallo, ¿no? Responsables centrales de la destrucción del país, de la entrega, del saqueo, de todas las actividades de corrupción, pero no corrupción de robarse, no sé, robarse 5, 6, 10 millones de dólares, sino de decenas de miles de millones de dólares que perdimos. Entonces, lo que él plantea, en primer lugar hay que ponerlo así, en ese marco, ¿no es cierto? Respecto, ¿no?, después de sus ideas son insustentables, porque si hoy en la Argentina nosotros dijéramos, hacemos una economía mucho más libre, en realidad lo que hizo él cuando fue ministro con Menem, en la década 90, en el supuesto gobierno neoliberal, la mayoría dice que el gobierno fue neoliberal, pero lo puso al Estado para que garantice un dólar 1 a 1. O sea que el valor del dólar no se fijaba en el mercado, como cualquier mercancía, en un mercado liberal, el mercado de la oferta y la demanda, sino que lo puso por ley. Y por ley garantizaba que el que quisiera comprar dólar iba a tener el dólar a $1. ¿Y quién garantizaba eso? El Banco Central. O sea que fue más intervencionista que cualquier otro, pero fue nada más que para garantizar beneficios a las corporaciones y a los bancos. Y ahora plantea, ¿no es cierto?, de que su política, por ejemplo, sacar las retenciones a las exportaciones, eso sería catastrófico para el grueso de la sociedad. Porque ¿qué significa eso? Que los que hoy están vendiendo para el mercado interno van a vender todo afuera. ¿Qué significa vender todo afuera? Y que ya no vamos a tener más ni gas, ni petróleo, ni nafta, ni harina, ni leche, ni carne. Es decir, se va a vender todo. Un puñado de corporaciones van a vender eso afuera y de los 45 millones, 40 millones de argentinos no van a poder acceder a nada. Es realmente ridículo lo que dicen. Hacen reír estos economistas serios, ¿no es cierto?, establishment, si no fuera porque son tan nefastos que sirven para justificar estas medidas, ¿no es cierto? Si no pagan retenciones, significa que van a obtener ganancias exportando todo en lugar de que quede algo para que nosotros sobrevivamos. ¿Y qué hacen los 25 o 30 millones de argentinos que no van a tener acceso ni a la electricidad, ni a la nafta, ni
combustible, ni a energía, ni a los alimentos siquiera. Y vamos a estar contentos porque se va a exportar sin retenciones. ¿Y cómo vivimos? Es una locura, es demencial lo que dicen. Lamentablemente es todo superficial, no hay análisis serio, nadie repregunta, todos siguen discutiendo sobre la base de mirar la superficie y no el fondo. Es como cuando se dice, bueno, que no esté el Banco Central. El Banco Central le garantiza la ganancia a las grandes corporaciones y siempre está. Pero está. Es como cuando ellos mismos dicen, estos sectores, que el Estado tiene que bajar el gasto público. Y cuando dice, bueno, porque si bajar el gasto público tiene que dejar de subsidiar a las corporaciones, dejar de pagar la deuda externa. Ah, no, ese gasto no se toca. Entonces, ¿qué gasto va a bajar? Y en salud, en educación, en jubilados. Ah, qué lindo. O sea que son muy, muy interesadas las propuestas, pero son están muy enturbiadas en la forma en que se enuncian, ¿no es cierto? Dice, hay que bajar los impuestos. Dice. No bajar el impuesto al pequeño y mediana empresa o al autónomo, no, eso es bajarle a las grandes. O sea que normalmente detrás de esos enunciados genéricos, lo que hay es ocultamiento de los objetivos reales que tienen. Yo lamento decirte que digamos que disiento con tus líderes, ¿viste? Pero bueno, así es la vida. Muy bien, Luis. Vamos con Agustina y luego con Erika. Agustina. Hola, profe, ¿cómo le va? Bueno, mi Vos. pregunta es con respecto a qué opinión tiene acerca de los programas provinciales como el que se está haciendo en Santa Fe, el programa Billetera Santa Fe, que busca reactivar el, el comercio, el consumo, perdón, busca reactivar el consumo de la clase media. El programa Billetera Santa Fe es un programa que cuando usted va a comprar al súper o a almacenes, comercios que estén dentro del programa, se le devuelve el 30% de la compra. Y tiene un límite de hasta 5.000 pesos de reintegro. Si esto sirve o no para reactivar el consumo o es solamente un paliativo. Perdón, Luis, así que capaz que ella nos puede ampliar. Agustina, si vos querés contarnos quiénes acceden a este beneficio. A este beneficio acceden todas aquellas personas que se descargan la aplicación Billetera Santa Fe y puede servir como algo que se carga prepago, vas a un kiosco que esté añadido al programa y cargas dinero, o si no se puede vincular con la tarjeta de débito, que puede ser o no del Banco Santa Fe. Que le reintegran parte de que, o sea, le rebajan los impuestos provinciales, no entiendo bien. No, por ejemplo, usted va al súper y hace una compra de 5.000 pesos, o bueno, menos, 3.000 pesos, y se le reintegra el 30% de esa compra. ¿Quién reintegra? La reintegra el Estado a través del programa Billetera Santa Fe, la app. El Estado provincial. El Estado provincial, sí. En un convenio con los comercios, que en teoría el 15% del reintegro lo paga el comercio y el otro 15% el Estado, por lo que tengo entendido. Yo, digamos, tendría que opinar sin conocer más detalle, ¿no es cierto?, del tema. Pero, de todas maneras, como vos lo decís bien clarito, son paliativos. Son paliativos primero que no, obvio, no llega a todo, ¿no es cierto?, sino a un sector de la población que no es mayoritario. Hoy, como yo les decía, tanto en Santa Fe como a nivel país, alrededor de la mitad de la población está viviendo en situación de pobreza. Por lo tanto, la gran mayoría no tiene tanto acceso a este tipo de operatoria, ¿no? Entonces hay un sector más reducido, que es un sector que está siendo muy golpeado, los sectores medios, ¿no? Que en todo caso uno podría decir que hay una pequeña redistribución que hace el Estado sobre sectores medios, que no le cambia ninguna situación de fondo, sino que le alivia muy transitoriamente el costo tan elevado que han tomado la mayoría de los bienes y servicios que consumimos, ¿cierto? Entonces, yo lo veo quizás más vinculado a una salida transitoria en épocas electorales que a nada serio ni significativo como cambio, ¿no es cierto? Es decir, está claro para todos que en las elecciones primarias hubo una derrota de lo que es el oficialismo en general a nivel nacional, ¿no es cierto?
y hay un intento a partir de entonces de revertir esa situación, con medidas que de pronto se podrían haber tomado desde diciembre del 2019, y se toman por una vigencia casi de 1 o 2 meses y nada más. Entonces uno dice, bueno, este está absolutamente ligado a una reacción que cada vez está más al descubierto, que no tiene ningún objetivo que no sea recuperar votos para las elecciones. Entonces, como vamos a redistribuir esto, vamos a generar la idea de que se puede consumir más, vamos a darle bonos por estos meses, vamos a dar... Entonces, y vamos a dejar que se junten todos en un estadio después que supuestamente tenemos la cepa más peligrosa y más contagiosa de que salió la pandemia, y se olvidaron de todo. Es como de golpe, ahora todo desapareció y ahora hay... Y no, yo creo que es parte de ese conjunto de medidas, de ese paquete que va desde repartir electrodomésticos hasta darle un bono adicional o un aumento, que se lo van a comer los aumentos de precio y que terminen las elecciones, ¿no? Yo lo veo más por ese lado, no creo que signifique mucho, no sé si el Estado estará en condiciones de sostener, el Estado provincial, ¿no es cierto?, de sostener, si esto fuera significativo, que significa que el Estado se va a encontrar con que necesita muchos recursos para eso. Si fuera significativo, necesitaría muchos recursos y no sé si los tiene. Entonces, yo lo veo más bien muy transitorio, como para generar así una expectativa de que, bueno, ahora con este gobierno estamos consumiendo más, vamos a contemplarlo en las elecciones. Lamentablemente, bueno, está dentro de ese juego que yo le decía, los que no votaron por este gobierno, por ahí pueden tener la idea de que el que se fue es mejor, cuando realmente lo habían castigado porque era un desastre, ¿no? Pero no vamos a las situaciones, no vamos a las cuestiones de fondo. Hoy la clase media es uno de los sectores más castigados, es decir, el sector donde más ha caído el ingreso y ha generado ampliación de la pobreza. Hay un número importante de la población que está, llamémoslo así, en una zona de riesgo de caer en la pobreza. Entonces esto le puede dar un alivio, pero muy, muy temporario, y hasta ahí nomás, con ni siquiera perspectiva de que esto se mantenga, porque esto termina en elecciones y acuérdense, desaparece todo, vuelven de nuevo a la medida restrictiva, vuelve, y si la inflación está destruyendo, yo no sé cómo hace la gente, pero está destruyendo la capacidad adquisitiva. Entonces, de alguna manera, me parece a mí son paquetes y medidas más, ¿cómo te podría decir?, más de impacto propagandístico que de eficiencia real. Buenísimo. Sí, además también lo que pasa es que, por ejemplo, grandes cadenas de supermercados de la provincia, como Alvear, entre otras, remarcan los precios todas las semanas, aprovechándose de eso también. Está bueno eso, porque lo estaba por decir y me había olvidado. Parece que lo hubiéramos preparado esta pregunta, Agus, que cuando se dan estos planes, normalmente lo que hacen los comercios no es que hacen un esfuerzo adicional de aportar el 15 ese del 30 al 15 ellos, sino que aumentar el precio 15 y listo, y seguir recibiendo lo mismo, porque no resignas nada. En todo caso, el Estado es el que va a tener que resignar. Pero es cierto, está buena esa aclaración. Los precios suben. Hago, Sí, perdón, Sí, hago sí, un sí. aporte sobre esto que estaba diciendo Agu, que además, por lo que tengo entendido, ese dinero que te dan de reintegro, ese 30, 10, 15% que te lo dan, únicamente queda en esa aplicación, no es que se puede retirar el efectivo y puedes ir a comprar otro lado, sino que tenés que, con eso, esa plata acreditada, tenés que volver a comprar en el mismo comercio, en los comercios adheridos sería. no, por lo que yo la utilizo a la aplicación, ese dinero podés realizar transferencias, te la puedes mandar a la cuenta bancaria o en kioscos adheridos, que no hay muchos, kioscos que tengan plus pagos, que es la aplicación, podés retirar en efectivo y así también cargar en efectivo. Sí, digamos que me parece a mí, ¿no? Que estas medidas son paliativos, temporarios, que no cambian la situación de fondo, que es que en la situación de fondo tenemos este modelo que no permite el surgimiento sustentable de nuevos emprendimientos productivos, porque es muy difícil competir con grandes empresas o con productos y servicios que vienen de afuera
que la apretan las corporaciones más grandes del planeta. Entonces, en la medida que no se protege el mercado, uno puede alimentar un poco las actividades internas, pero termina todo en, todo en las mismas manos. Todo el dinero que se inyecta termina todo, el grueso sigue siendo concentrado en el capital financiero y en las grandes corporaciones. Es como cuando creo que hablamos en algún momento con los planes sociales, ¿no es cierto? Los planes sociales, que decían, bueno, pero hay que cambiar los planes sociales por planes de trabajo, darle trabajo, sí, pero ¿cómo separarle trabajo? Y bueno, darle posibilidad de que generen pequeños emprendimientos, sí, pero si no cambian las condiciones de funcionamiento de esta economía tan concentrada, esos pequeños emprendimientos no tienen posibilidades de larga vida, eso van a colapsar en muy poco tiempo, pues no pueden competir de igual a igual en este mercado. Entonces, si no se cambian las reglas de juego, la forma, la modalidad de organización de esta sociedad, todo termina en las mismas manos, del capital financiero y de las corporaciones. Esas corporaciones que decía bien Peter, son muy pocos los que controlan los bancos en Argentina, o sea, la plata de los argentinos lo manejan los bancos extranjeros, también son muy pocos los que controlan las exportaciones, los que controlan los servicios, los que controlan los grandes medios, son un puñado de grandes corporaciones, la mayoría extranjeros. Entonces, si sigue, ellos van a, todas estas estos planes o estas herramientas, por más allá que puedan llegar o no tener buenas intenciones, pero objetivamente no van a cambiar para nada el panorama global. Muy bien, Luis. Un paréntesis, una nota de tenemos a color a Erika. eso. Ajá. En Paraná ni eso tenemos, por lo menos en Santa Fe, por el 3 meses antes de las elecciones tienen un beneficio, algo mismo, por más que uno no se lo crea. Acá ni eso. Y nos aumentan toda la semana los precios también. Yo imagino, Luis, también que viene por detrás el tema de tratar de registrar a través de la facturación también el gobierno y recuperar esa economía que normalmente quizás funciona en efectivo en lo que se denomina en negro. Sí, tal cual. Además, para tener billetera Santa Fe en tu comercio, tenés que estar inscripto en AFIP. Claro, está buena esa aclaración, salvando esa beta racista que muestra nuestro productor ejecutivo cuando habla de la actividad negra, de comercio negro, porque ya hemos dicho que actividad negro, ¿cuál es? La ilegal. Entonces me asocia lo ilegal con el negro, y bueno, ya estamos cayendo en otra etapa. Te vamos a acusar ante el INADI. Imagino. Encima, actividades informales. Las actividades informales son las que sobreviven de alguna manera porque no están dentro del circuito legal, porque estar en el circuito legal significa que hay que laburar un montón y facturar un montón, nada más que para pagar impuestos. Entonces aquellos que si tuvieran que hacer eso no viven, no comen, entonces hacen actividades precarias y esas quedan afuera de esto. Quedan afuera como proveedores de cualquier bien o servicio. También, mayoritariamente, quiere decir que algunos puedan recibirlo. Entonces, fortalece la situación actual y no cambia para nada de fondo, para nada, lamentablemente. Por más que Erika quiera consumir un poquito más, está enferma con la fiebre consumista y quiere consumir y bueno, no, acá en Paraná no le dan ni siquiera eso. Va a poder ir de viaje nomás con el previaje. Claro, cruzar el charco, nadar, caminar un poco entre la arena, ¿viste? Y te vas a Santa Fe. Luis, tenemos 3 minutos 30, así que por ahí quizá podemos hacer el corte y luego que Erika deje su pregunta. Bueno, dale.